Bienvenidos, bienvenidas una semana más a Inicia tu Camino, el canal en Expert TV, donde hablamos de tu desarrollo personal y profesional en tu vida y en tu empresa. Y queremos empezar con un dato importante, con un dato yo creo que demoledor. Me gustaría que nos lo compartieras, Mariana. Sí, claro que sí. El 70% de los adultos en México sufren de sobrepeso u obesidad. Es un dato muy fuerte. Sí, efectivamente es un 70%, es decir, de cada 10 personas, 7 están a día de hoy con problemas de obesidad o sobrepeso. Sí, es verdad. En México es pues ya se podría considerar como una epidemia, es una enfermedad que, pues de todos nuestros conocidos, esa proporción existe, o sea, de nuestro círculo cercano, de la gente en la escuela, en el trabajo, en la oficina, y es un dato que muchas veces no consideramos tan serio porque creemos que estos problemas se presentan solamente cuando hay un exceso de grasa abismal, cuando hay 70 kilos de exceso, y no es así. Desafortunadamente, para determinar si una persona tiene sobrepeso, no tiene que tener un exceso tan grande de kilos y ya forma parte de esta estadística. Y eso quiere decir que muchos de los problemas de salud propios de estos dos padecimientos los puedes empezar a presentar desde que tienes un excedente de kilos no tan elevado como pensaríamos. No tan grande, sí. Ok. ¡Wow! 70% de los adultos en México. Por tanto, creemos y estamos convencidos de que es un tema pues, prácticamente de interés nacional, es un tema en el que todos debemos prestar atención, mucha más de la que tal vez estamos prestando a día de hoy. Por tanto, el programa de hoy va a ser efectivamente de nutrición y coaching. Adelante vídeo y comenzamos. Bien, esto es Inicia tu Camino. Como comentábamos, el programa en el que vamos a hablar de cómo funciona la nutrición, de qué forma nos alimentamos, nos nutrimos en la actualidad, qué es lo que podemos hacer, dónde fijamos nuestros objetivos, dónde ponemos nuestro foco y qué podemos hacer, qué estrategias podemos llevar a cabo para modificar los comportamientos y las acciones que no nos están funcionando a día de hoy. Y para esto nada mejor que una invitada de lujo que tenemos el día de hoy, así que encantado de que estés aquí, Mariana Hernández. Ella es nutrióloga clínica y fundadora y creadora del método Nutramos. Por favor, bienvenida, muchas gracias y coméntanos un poquito de ti, Mariana. Muchas gracias. Pues hace 10 años que yo salí de la carrera, yo estudié la licenciatura en Nutrición y Ciencia de los Alimentos y decidí enfocarme a la nutrición clínica, en donde no necesariamente solo ponemos la atención al control de peso, sino que también estudiamos y entendemos el proceso de muchas enfermedades que ahorita en la actualidad están presentes en todos lados, ¿no? Entonces la nutrición clínica se encarga de atender esas enfermedades desde el punto de vista de la alimentación, para que con los alimentos y mejorando los hábitos que tenemos y así, podamos hacer un cambio significativo en el estado de salud del paciente y en el pronóstico de evolución de la enfermedad, ¿no? Okay. Entonces, la nutrición clínica, como te digo, no nada más es control de peso, aunque principalmente es lo que la gente busca y demás, pero también es atacar todo lo que gira alrededor de un problema de sobrepeso u obesidad, ¿no? De acuerdo, ok. Y cuéntanos un poco cómo funciona tu proceso, en qué te basas, qué información usas y cómo apoyas a la gente a modificar determinadas circunstancias. Muy bien, sí. Me tengo que enfocar en 4 áreas principalmente de cada paciente y son tan necesarias una como la otra para poder tener como un conocimiento sólido de esa persona y entonces poder avanzar mucho más en forma.
La primera es las mediciones físicas del paciente, cuánto pesa, cuánto mide, cuánta grasa tiene, ese tipo de análisis físico tal cual. La segunda es el análisis bioquímico, en donde vemos también cómo está por dentro. Si tiene alto el colesterol, la glucosa, los triglicéridos, algún tema que esté pasando también a nivel de sangre. Que a lo mejor no es consciente la persona, sí, ¿no? Sí, porque además no necesariamente se manifiesta cuando ya tienes una sintomatología externa, sino que puedes vivir con eso tal vez mucho tiempo y te puede estar perjudicando y dañando todos los días y no te das cuenta, o sea, sigue avanzando y si no haces este tipo de estudios de sangre y más bioquímicos, pues igual y no te das cuenta nunca, ¿no? Okay. Luego está la parte clínica. En la parte clínica vemos también la historia familiar un poco, si tiene antecedentes de cáncer, de hipertensión, de enfermedades cardiovasculares, los padecimientos propios de ese paciente. Vemos, por ejemplo, si tiene problemas digestivos, si tiene hipotiroidismo, si toma algún medicamento, desde hace cuánto tiempo lo toma y cosas así. Por tanto, hay una parte también genética que también nos influye puede, también puede haber, o sea, puede haber una parte genética tanto en el desarrollo de enfermedades como en el propio desarrollo o tendencia hacia tener un aumento de peso y demás, ¿no? Y finalmente está la parte dietética, que ahí viene mucho conocer los hábitos del paciente, si es un paciente vegetariano, si es vegano, si no le gustan ciertos alimentos, si come en la oficina, si nada más tiene tiempo de hacer una comida al día, o sea, como conocer también su ritmo de vida, porque tienes que adaptar toda esa información que ya tienes también a cómo realmente vive la persona. Si pones un plan de alimentación que no va en función de lo que él hace todo el tiempo, por más que esté focalizado a lo que tiene en la sangre, a lo que sus abuelos padecieron y demás, el resultado nunca va a fructificar porque no estás pendiente de lo que el paciente hace desde que se despierta hasta que se duerme, ¿no? Entonces también, claro. O sea, esas 4 áreas nos ayudan a consolidar todo y que el plan de alimentación funcione mucho mejor. Okay. Entonces es un plan, podríamos decir, como que a gran escala, ¿no? Es decir, contemplamos factores tanto externos como internos del paciente, vemos posibles antecedentes y nos metemos, o te metes, vaya, en el día a día, en cuáles son los hábitos, cuáles son las costumbres que tiene esa persona, ¿no? Perfecto. Y me mencionabas, aparecía antes un dato, no sé si lo podrán ver en sus pantallas, un número, un 14.815 kilogramos. ¿Qué es esa cifra, Mariana? ¿De qué nos estás hablando? Ay, me siento muy orgullosa de esa cifra porque es una meta que yo me establecí precisamente para cuando yo cumpliera 10 años de ejercer la profesión, y yo establecí que yo quería que México perdiera 15 toneladas para cuando yo cumpliera 10 años de haber salido de la carrera. Wow. Y vamos muy bien porque ya llevo más o menos en kilos perdidos de los pacientes acumulados a lo largo de este tiempo, 14.815 kilos, claro, que es una cifra grande y ojalá que sí podamos antes de cerrar el año llegar a los 15.000 kilos. Pues sí, ya hablamos de menos de 200 kilos, ya, sí, yo creo que ya más que roto, más que superada esa cifra. Sí, yo espero porque que aparte yo creo que en septiembre siento que entra mucha gente nueva y yo creo que esos 200 kilos los vas hasta superar. Ay, ojalá. 15.000 kilos perdidos, 15.000 kilos de grasa en 10 años. Sí, wow. ¿Ya tienes la siguiente meta? ¿Llegará? Pues no, todavía no la planteo. ¿A los millones de kilos? Ojalá que podamos lograrlo, porque este país lo necesita muchísimo, ¿no? Pues con el dato con el que empezábamos, yo creo que es muy importante que realmente estemos rompiendo estemos cambiando la conciencia de la gente. Sí, definitivamente. ¿No? Totalmente. Sí. Y justamente para hablar de creencias, vamos a estar el día de hoy, el programa de hoy, enfocados en 4 aspectos fundamentales que tienen que ver con la forma en la que nosotros reaccionamos a nuestro propio proceso alimenticio. Vamos a hablar de una parte interna, vamos a hablar de creencias, vamos a hablar de hábitos y vamos a hablar de metas, de formas en las que podemos estructurar nuestro día a día para empezar a cambiar, a hacer cambios tal vez pequeños, tal vez que no nos parezcan muy exagerados, pero son pequeños pasos que podemos llevar a cabo para transformar nuestra propia salud y nuestro nivel de bienestar.
Entonces, bueno, sí me gustaría, Mariana, si nos pudieras dar un pequeño resumen de cómo ves tú la situación actual en México. Yo creo que con la cifra que comentábamos antes, pues hay mucho trabajo, pero ¿cuál es la situación, cuál es tu percepción sobre la realidad en México, de la forma en la que comemos, nos alimentamos, y de ahí cuál es el futuro que consideras? Sí, claro que sí. Pues desafortunadamente el panorama no es muy alentador. Con esa cifra con la que iniciamos, estamos dando por entendido que la gran mayoría de los adultos ya tienen un problema de entrada, que es el sobrepeso o la obesidad. Estos dos padecimientos, que en realidad ya son considerados como una enfermedad, son también causales directos del desarrollo de diabetes, de enfermedades cardiovasculares e incluso de algunos tipos de cáncer. Entonces, justo esas tres son las primeras causas de muerte en México. Por lo tanto, si nosotros quitáramos del panorama la situación de obesidad que tenemos en el país, aminoraríamos muchísimo estas muertes derivadas de problemas como la diabetes, como las enfermedades cardiovasculares y algunos tipos de cáncer, ¿no? Entonces, esto también se ha ido dando por varias razones, ¿no? Una de ellas es la transición alimentaria, la que hemos venido pasando en los últimos 50 años. Estamos comiendo alimentos cada vez menos frescos, cada vez más llenos de aditivos, de conservadores, de edulcorantes artificiales, de una serie de cosas que nuestro cuerpo no está diseñado para procesar. Y entonces, esa transición alimentaria, en donde los productos cada vez duran más tiempo en el anaquel y no se echan a perder ni nada, genera que comamos tal vez muchísimas más calorías o muchísima más grasa o muchísimos más productos que no son benéficos para nuestra salud en porciones mucho menores, ¿no? Entonces, por un lado está la transición alimentaria y por el otro lado está la transición epidemiológica, en donde antes la gente se moría de enfermedades infecciosas y te daba una neumonía y ya, o una gastroenteritis y ya, ¿no? Pero la ciencia ha avanzado, la tecnología también, la medicina también, y cada vez se han ido encontrando mejores soluciones a este tipo de problemas infecciosos en donde se atacan bacterias y virus y cosas así, y se ha dado paso a enfermedades crónico-degenerativas, que son enfermedades que se van desarrollando a lo largo del tiempo, que toman muchos años en aparecer, pero que las vas trabajando tal vez desde la infancia. Entonces tú empiezas a comer mal cuando eres chiquito y tal vez no repercute en nada, tú te sigues sintiendo bien, todo funciona bien, pero se está gestando dentro de nuestro organismo ya un problema que se va a reflejar cuando somos adultos, y entonces nos va a traer consecuencias a mediano plazo y puede cortar nuestra vida laboral, más periodos de incapacidad tal vez debido a enfermedades y todo, ¿no? Entonces, el problema también es que el sobrepeso infantil y la obesidad infantil también han crecido exponencialmente. Ahorita en México, en la Ciudad de México, son más o menos el 35% de los niños que ya tienen un problema. Entonces, si ahorita el 35% de los niños tienen ese problema, quiere decir que cuando esos niños sean adultos, posiblemente no sean adultos con sobrepeso y obesidad, sino que sean adultos con sobrepeso y obesidad, pero además ya enfermos de algún padecimiento crónico degenerativo que por lo general pues ya no tiene para atrás. O sea, ya nada más es tratar de hacer que vaya más despacio, pero terminan siendo causales de muerte, ¿no? Entonces, esa es la situación que estamos viviendo y es por eso que es tan preocupante. El sistema de salud en México no puede con tanta carga de todas estas enfermedades que cada vez son más frecuentes y cada vez a más temprana edad, ¿no? Entonces, eso es lo que vemos en el panorama hoy en día. Una situación entonces grave y yo creo que al final, como siempre evolucionamos, pero muchas veces nos vamos de un extremo a otro, ¿no? Decías que efectivamente antes o hace varios años pues la gente a nivel mundial moría más por falta de comida, ¿no? Por falta de alimentación, sí, y claro, ahora nos hemos ido al extremo opuesto, ¿no? Ahora sí, ya claro, casi no debe haber, ya casi no quedan países en los que no, la gente no tenga el acceso a la comida o están disminuyendo, y estamos empezando a tener muchas muertes por ese exceso de comida, ¿no? Exceso en cantidad y en calidad pues cada vez peor, ¿no? Por sí, lo que claro, decías, alimentos más procesados, con más conservadores, para que puedan durar mucho más, pero están afectando a nuestra calidad de alimentación. Sí, claro. Ok, panorama difícil. Y pues bueno, entonces creo que es más importante que nunca la labor que gente como tú hacen
para el país, ¿no? Para ir cambiando esta situación, pues bueno, poco a poco, ¿no? Pero poco a poco. Kilo a kilo. Kilo a kilo, exactamente. Exacto. Muy bien, entonces me gustaría a continuación que nos centráramos en 4 aspectos, 4 herramientas, 4 puntos que consideramos básicos para cuando hablamos de la mejor forma en la que podemos desarrollarnos, en la que podemos enfocar la forma en la que nos alimentamos. Y, como les decía, una de ellas es nuestra parte interna, otra tiene que ver con nuestros hábitos, con las creencias y con las metas. Son los 4 puntos principales que nos gustaría que al finalizar el programa de hoy se puedan llevar y puedan empezar a tomar acciones en ese sentido. Entonces empezamos con el primero de ellos, el yo interno, la parte que tiene que ver con nuestro interior, con la forma en la que nos conocemos a nosotros mismos. Cuando hablamos de alimentación, parecería o nos sonaría que estamos viendo hacia afuera, que estamos viendo la comida que tenemos en el plato y vemos si esa comida es nutritiva o no lo es, si es lo que debemos comer o no, y estamos viendo que desde el exterior se puede solucionar, ¿no? Bueno, estoy comiendo mal, a lo mejor me doy cuenta, ya me estoy pasando de kilos, entonces, bueno, simplemente búscame una receta para comer más sano. O solo dime qué es lo que tengo que comer y ya, cambio mi forma de comer. Consideramos que con eso no basta, que hasta que no haya un cambio interno en nuestra mentalidad, en nuestra forma de pensar y en la forma en la que nos conocemos a nosotros mismos, va a ser muy difícil dar ese salto. Porque a lo mejor lo haremos durante unos días y llegará un momento en que pues, a lo mejor nos aburriremos de una comida que puede no estar tan exagerada, tan condimentada o con tanta grasa o con tanto frito como nos gustaría y por tanto lo dejamos, ¿no? Entonces creo que es bien importante que tengamos en cuenta la forma en la que nosotros nos comportamos cuando comemos. De hecho es básico el darnos cuenta de cuántas veces comes con hambre, cuántas veces comes realmente porque tienes hambre, porque tu cuerpo te está pidiendo comida por hambre. Y parece ser, o dicen los estudios, que es mucho menor del que consideramos, que la gran mayoría de veces estamos comiendo por angustia, por miedo, porque pues, llevamos un rato haciendo algo concentrados, entonces de repente nos da la sensación de hambre, pero es una sensación falsa, ¿no es así? Sí. Muy, muy seguido pasa eso. Incluso puede ser sed y lo confundimos con hambre y comemos, o puede ser que estemos aburridos, sí, hay muchas situaciones como esa. Okay, entonces, sí es bien importante la toma de conciencia interna, quiénes somos y en cómo nos sentimos en cada momento, para analizar si realmente lo que tenemos es hambre. Entonces sí vamos a necesitar algún alimento, pero la gran mayoría de veces, y creo que muchas veces temas de sobrepeso vienen por ese bajar al súper y comprar un chocolate, algo dulce o algo salado, y es lo que muchas veces llevan unas cantidades exageradas de calorías en pequeños paquetitos, ¿no? Sí, que ni siquiera te quitan el hambre, no te sacian nada, o sea, solamente te quitan el antojo y el momento y a la media hora ya sientes otra vez como el hueco o la necesidad de comer otra cosa, y fueron un montón de calorías que la verdad es que tu cuerpo no necesitaba. No requería, ¿no? Sí. Y es también, supongo, muchas veces efecto del azúcar, ¿no? El azúcar parece que en el momento te levanta, ¿no? Pero también la caída es rápida, ¿no? Sí, y muchas veces sí, va es para tremendo, abajo enseguida. el bajón de azúcar, sí. Entonces, sí es fundamental tener en consideración y conciencia de qué es lo que nos lleva a comer. Es un tema de estrés, muchas veces el estrés es el que nos hace tomar acciones que creemos que nos van a solucionar ese problema, ¿no? Pero no necesariamente es así. Y pues el cambio al final lo que implica es una alimentación consciente, es decir, tomar conciencia de lo que estamos comiendo. Creo que otro de los factores, no sé, dime tú si es así, pero que cada vez a veces comemos de forma muy rápida, ¿no? Entonces sí. Bajamos, comemos, casi tragamos algo rápido y a lo mejor 10 minutos después ya ni nos acordamos de qué comimos, ¿no? Sí, entonces, es verdad. Eso ahorita en los hábitos vamos a profundizar tantito en eso porque es bien importante. La gente ya ni siquiera piensa, no se da cuenta de lo que está comiendo ni de cuáles son sus elecciones. En automático ya sabe que si va a tal restaurante ya sabe que va a pedir, ni siquiera es la cantidad que necesita tal vez o lo que su antojo
le indica, sino que la verdad es que es algo que hacemos en automático cada vez más. Entonces, bueno, se trata precisamente de ir rompiendo ese automático, ¿verdad? Y en la medida en la que aumentamos nuestro nivel de conciencia, automáticamente disminuye nuestro nivel de automático. Y lo que estamos buscando es constantemente el estar presentes en el aquí y en el ahora, el tomar conciencia de en qué estamos pensando y qué nos lleva a querer levantarnos y querer comer algo, si es realmente porque lo necesitamos o es por algún otro aspecto interno que no estamos conscientes de él, ¿no? Por tanto, básico el tema del yo interno, del conocernos. Para eso te voy a pedir, si quieres profundizar, tenemos todo un programa que hablamos del autoconocimiento y de formas en las que podemos elevar nuestro nivel de conciencia. Otro de los aspectos básicos, me gustaría ver que nos hablaras un poquito de ellos, y ya lo estábamos hablando precisamente, es el tema de los hábitos. Y pues que podemos tener a lo largo de nuestra vida diferentes hábitos, pero específicamente en el tema de alimentación son básicos los que tenemos, ¿no? Sí, claro. O sea, un hábito se considera una acción que hacemos de manera involuntaria y la hacemos una y otra y otra y otra vez. O sea, son acciones repetidas que ya no pensamos. O sea, es como levantarnos y lavarnos los dientes y meternos a bañar. Ya no tenemos que tomar una decisión para hacer eso, sino que simplemente lo hacemos, ¿no? Todos los días. Y hay hábitos que están involucrados con la alimentación y que no necesariamente son muy favorables. Hay algunos que están directamente involucrados a la alimentación, como por ejemplo tomar poca agua, que eso es algo que mucha gente evita el agua, o no les gusta el sabor, o toman puro refresco o alguna otra bebida, jugos, otro tipo de bebidas y no necesariamente agua, que es muy importante, ¿no? Y debemos tal vez tomar conciencia de lo básico que es que estemos hidratándonos a lo largo del día, ¿no? Sí, claro. Porque hay veces que hay gente que a lo mejor no tomaba nunca agua y de repente le dicen, no, tienes que tomar 2 litros al día, y hay un momento que se acuerdan, se toman sus 2 litros y ya creen que con eso ya se hidrataron por todo el día. Sí, claro, no, es un proceso y es estar tomando a lo largo del día el agua, por ejemplo, ¿no? O sea, y como ese hábito del agua, muchos otros relacionados a la alimentación, como comer muy rápido, no masticamos bien la comida, o sea, como que tendemos a comer por comer y con prisa generalmente, muchas veces porque hay mucho trabajo, estamos muy estresados, estamos muy cansados, aburridos, lo que sea. Entonces el periodo que dedicamos a comer es muy corto para hacer otras cosas que corresponderían a ese horario de comida que no tendríamos por qué dejar pasar. Y entonces no masticamos bien, y al no masticar bien también el proceso digestivo se vuelve más pesado. No es lo mismo digerir algo que ya está hecho papilla que un trozo grande, ¿no?, de alimento. Claro. Entonces el mismo desgaste del cuerpo es mucho mayor cuando le llega la comida sin procesar tanto como debiera, ¿no? Y hay también hábitos que no están directamente vinculados con la alimentación, pero que repercuten en la alimentación. Por ejemplo, los hábitos como acostumbramos todos los días a cenar mientras vemos la televisión, y eso nos quita foco y conciencia de lo que estamos comiendo. Generalmente cuando eso pasa, las cantidades son mayores, tendemos a repetir y repetir y repetir y servirnos más y más y más sin que sea necesario, porque nuestra atención está puesta al programa y no a lo que estamos comiendo, ¿no? Entonces, sí es recomendable poner atención, disfrutar los alimentos, o sea, identificar los sabores que nos agradan y los que no nos agradan tanto, y como que todo eso, o sea, hacer como de la alimentación también una experiencia normal, y conforme lo vayamos haciendo diario, eventualmente vamos a aprender a vivir así y se va a generar ese hábito. Vamos a ir apreciando también determinados sabores, ¿no? Sí, que claro. Supongo, o quisiera pensar que a día de hoy, con tanto alimento procesado, pues se requiere cada vez más azúcar para que algo nos llame la atención, ¿no? O más sal. Claro. Y si no, pues nos suena mucho que muchos alimentos nos saben insípidos, ¿no? Pero tal vez no es porque lo sean. O sea, a lo mejor hay una parte que sí lo es, que el propio proceso de alimentación se va degradando por tantos otros componentes que le ponen, pero tal vez haya una parte en la que nosotros estamos perdiendo conciencia del sabor de los alimentos, ¿no? Sí, claro, también, o sea, nuestro paladar va perdiendo esa finura que tiene cuando pues, somos más chicos y demás. Y entonces, conforme lo vayamos haciendo de manera sistemática y empecemos a separar los alimentos en vez de juntarlo todo en una cosa mezclada que sabe a todo al mismo tiempo,
y empezamos a identificar sabores aislados, también todo nos va a empezar a saber más salado, más dulce y todo, y nos vamos a dar cuenta que era innecesario agregarle tanto aditivo para darle sabor, ¿no? Y vamos a identificar y agarrarle gusto al sabor original de la comida, que es el que debería de tener, ¿no? Okay. Entonces, en la parte nuevamente de hábitos implica tomar conciencia. Sí, claro. ¿no? Para ver cuáles son los que... Repetir sistemáticamente y conscientemente eso, ¿no? Primero, evaluar, porque tal vez tenemos hábitos, como decías, que no nos están funcionando, tomar en cuenta esas acciones que repetimos y modificarlas por otras que sí nos ayuden, ¿no? Sí, claro. Porque sí siento que es muy fácil estar comiendo o estar cenando y estar haciendo cualquier otra cosa. Pues eso, decías, viendo la tele, o si es al mediodía hablando con otras personas o tal vez pensando en lo que tenemos que hacer después de comer, ¿no? Entonces es un proceso que lo hacemos muy, muy automático y sin darnos cuenta de efectivamente lo que estamos ingiriendo, ¿no? Sí, claro. Fantástico, es importante poder cambiar esa parte. Muy ligado a los dos primeros puntos, a la parte del yo interno y a la parte de hábitos, está perfectamente vinculado el tema de las creencias. El tercer factor, el factor de las creencias, también hemos hablado en Expert TV, en Inicia tu Camino, sobre... tenemos todo un programa entero que hicimos con mi compañero, con David Munibe. Te pido que si estás interesado en profundizar, vayas a revisarlo. Y te comentaba que la forma en la que vemos, en la que percibimos la realidad, la forma en la que creemos que es la vida, no es sino un lente, unas gafas que tenemos de la realidad en sí. Es decir, nosotros vemos el mundo, vemos la realidad en función de las creencias que tenemos. Y por tanto, a la hora de alimentarnos, también hay una serie de creencias que están internas y que están diciendo, que están haciendo que interpretemos las situaciones de una manera o de otra. Por tanto, cuando a veces tenemos no sé, una sensación de angustia o de nervio, de estrés, nuestra interpretación, como decíamos antes, es que pues no voy a levantarme, voy a ir a comer algo porque necesito comer algo. Y eso muchas veces no es realidad, casi nunca es algo real, sino es una idea que nosotros pusimos en algún momento, ¿no? Cuando haya tensión, pues come y te vas a sentir mejor. Cuando no sepas qué hacer, come y te va a ayudar o te va a salir la gran idea que estabas esperando, ¿no? Y esa creencia la podemos tener con la alimentación, la podemos tener con otros aspectos como el fumar, con otros hábitos también negativos. Y pues de nada va a servir modificar solamente la parte de la dieta, de la alimentación, si no prestamos especial atención a cuáles son esas creencias. Esas creencias, la dificultad de encontrarlas es que están totalmente en nuestra parte inconsciente, que en algún momento las convertimos en nuestra realidad, en nuestra forma de ver el mundo, pero que ocultas hay información que tal vez a día de hoy ya no nos esté funcionando. Por tanto, la forma en la que analizamos las causas de lo que nos está pasando también la vemos bajo el filtro de nuestras creencias. La visión que tenemos del mundo depende totalmente de las creencias que tenemos al respecto. Y pues bueno, también te hablamos de que habían diferentes tipos de creencias, unas creencias que tenían que ver con la capacidad. Creo que hay algo que no es posible para mí. Y en tema de alimentación, y no me dejarás mentir, Mariana, hay muchas creencias muy instaladas, ¿no? Sí, totalmente. Y justo antes hablábamos, por ejemplo, de gente que su idea o lo que dice es que, bueno, yo tengo a lo mejor sobrepeso, pero porque es de familia, ¿no? Y hablábamos de que sí hay un factor genético, pero tal vez no sea tan importante, o ¿tú qué? No, sí, claro. Eso es algo que se cree mucho, ¿no? El 80% de los problemas relacionados al sobrepeso y a la obesidad están relacionados con la alimentación. Y solo en el menor de los casos, o sea, hay varias causas para el sobrepeso y la obesidad y no se presentan aisladas necesariamente, ¿no? Puede ser una mala alimentación y poca actividad física y demás, pero en donde directamente se herede un problema de obesidad es en el menor de los casos, menor de los casos, tal vez menos del 5% de los casos donde se hereda como tal, así un gen, ¿no? Digamos.
en realidad también hay que entender que si toda nuestra familia tiene esa tendencia, posiblemente también estemos heredando esos hábitos, ¿no? Es gente que también tiende a comer muchos postres y muchos dulces y tomar mucho alcohol y comer muchas garnachas y siempre estar comiendo fuera y con prisa y en cantidades grandísimas. Entonces todo eso también se hereda, ¿no? Y eso más por costumbre que por otra cosa. Entonces, en la medida que entendamos que eso tiene que ver con un tema también social, no tanto hereditario, pues vamos a poder separar las causas de la creencia esta que tenemos tan arraigada. Y hay un chorro de creencias relacionadas con la alimentación que son erróneas, que son mitos, que son cosas que nosotros juramos que son verdad y, como tú dices, eso implica que veamos la realidad con ese filtro que nos ponemos de esa creencia, ¿no? Exacto. Y efectivamente, muchas veces, si tenemos esa situación en la familia, al final lo que hacemos es, desde que somos pequeños, eso es lo que vemos en nuestro entorno y vamos a copiar los mismos comportamientos. Y precisamente las creencias, la teoría dice que se marcan, las principales creencias en nuestra vida se marcan en los primeros años de vida. Hasta los 7 años es donde se quedan incrustadas en mayor medida las creencias que vamos a tener de la vida. Y si en esos primeros años de nuestra vida vimos que nuestra familia comía en exceso, había un tipo de comida que tal vez no era el más sano, el más saludable, pues bueno, se nos quedó esa idea de pues así se come, ¿no? Así es comer bien, así es como debe de ser. Sí, claro. Y puede llevar hasta extremos en los que pues si yo como menos, tal vez mi familia pues a lo mejor no me va a aceptar porque pues aquí se come mucho, ¿no? Y también te va a tocar a ti, ¿no? Entonces esas creencias entran un poquito en juego con nuestra percepción de la realidad, ¿no? Y la parte tal vez importante a destacar en tema de creencias es que hay posibilidad de modificarlas. Es un proceso, no es que solo con la idea de voy a dejar de hacerlo ya lo hagamos, porque muchas veces lo que decimos es voy a dejar de hacerlo, no voy a comer tanto. Y cuando te estás predisponiendo a decir una meta en negativo, nuestra mente no procesa la palabra no. Entonces, de alguna manera, ya no estamos influyendo mucho en que esa situación cambie, ¿no? Vamos a hablar ahora un poquito más adelante de tema de metas y cómo debemos especificar las metas para que nos funcionen de la mejor manera. Pero las creencias, al fin y al cabo, es un proceso, como decía, que se puede modificar y parte de, en primer lugar, tomar gran conciencia de cuál es la creencia que a día de hoy no nos está permitiendo tener el cuerpo que queremos, el peso que queremos o el nivel de bienestar o de salud que deseamos. Partimos encontrando específicamente cuál es esa creencia que no nos funciona y a partir de ahí generamos un proceso de sustitución. Es importante ir desglosando, entender qué es lo que hace que sigamos usando esa creencia, porque detrás de esa creencia tenemos alguna recompensa. Algo nos funciona y por eso lo seguimos haciendo. Entonces es importante ver, bueno, si la modifico por otra, ¿de qué me va a servir? ¿Qué voy a ganar con ese cambio de creencia? ¿Y voy a perder algo? ¿Va a haber algún precio a pagar por esa modificación? Y casi siempre o siempre hay en la vida, por cualquier acción que tomemos, hay precios a pagar. La idea se trata de tener en conciencia si estamos dispuestos a pagar ese precio por ese cambio. Probablemente ese cambio nos va a traer beneficios a nivel de bienestar, a nivel de salud. Entonces, sí, claro. Pero hasta que no nos tomemos la determinación y el compromiso de hacerlo, pues de nada va a servir decir que sí lo vamos a hacer, ¿no? Que sí vamos a cambiar. Exacto. Bien, y me gustaría ya para finalizar este tema de creencias poner un rápido vídeo sobre un tema que también está vinculado con las creencias y que a día de hoy siento que está de moda. Entonces es un vídeo no apto para todos los públicos. Te voy a pedir que vayas y lo veas con mucho cuidado. Puede generar altos niveles de tentaciones y tiene que ver con el denominado hashtag foodporn. Adelante vídeo y lo comentamos. Bien,
No sé si se te hizo agua a la boca al ver estas imágenes, nosotros ya nos está entrando hambre. Entonces, bueno, yo creo que sí es una realidad. O sea, Instagram y otras redes sociales se han llenado de imágenes y la cultura foodie y esa, no sé, como esa idea de dar un peso a la comida, pero siento que con un énfasis en comida que sea exageradamente grasosa. Veíamos el queso de la hamburguesa derritiéndose, los hot dogs, comida muy exagerada hasta en cantidad de carne, hamburguesas enormes y pues esa tendencia al porn food creo que de alguna manera no es saludable, no nos está ayudando, ¿no? No nos está ayudando, no. No, sí, es algo que ya vemos en todos lados. Hay unos videos donde, hasta tutoriales en donde tú puedes preparar esas cosas así deliciosas. Y todo el mundo se le antoja y todo el mundo quiere y al final le echan queso y se gratina todo. Y tiene que llevar 2 kilos de tocino, ¿no? Si no hay bacon por todos lados, pues creo que no hay receta que no tenga, ¿verdad? Sí. Y la verdad es que sí termina siendo un tema perjudicial, porque tú quieres eso, cuando vas a un restaurante a pagar por algo, también buscas cosas cada vez más sofisticadas, cada vez porciones más grandes. Incluso si vas a un restaurante donde la porción es normal, dices, híjole, por esto voy a pagar 200 pesos, pero es tan poco. Y tal vez es la porción que tu cuerpo requiere, pero como nos van enseñando cantidades mayores, con mayor cantidad de grasa o con chocolate derretido y crema batida encima y una cereza hasta arriba, o sea, se termina convirtiendo en algo a lo que vamos aspirando a la hora de conseguir alimentos fuera de la casa. Y cuando estamos en casa, pues también te dan ganas de que te sepa igual a eso, porque al final no sabe igual lo que cocina tu mamá que eso que tú quieres comer todos los días, porque se te antoja. Entonces es una tendencia que nos está llevando a buscar cosas que no se nos habían ocurrido ni siquiera, ¿no? Que tal vez ni siquiera forman parte de la cultura mexicana. Algunos de esos alimentos los consumíamos ahí una vez al mes o cada 2 meses o así, y ahora en todos los restaurantes tienen alguna cosa así de atractiva, ¿no? También empieza a haber también una tendencia en donde se busca enfatizar alimentos saludables con muy buenas fotografías, con características favorables del alimento y demás, y yo creo que tendríamos que ir más por eso, ¿no? La gente tiene que aprender a entender que la comida saludable no es horrible, no sabe feo, no es insípida, no tiene por qué ser así. También desarrollar ese nivel de creatividad a la hora de preparar los alimentos que se desarrolló para hacer esa hamburguesa gigantesca, para hacer alimentos o platillos, igual con tal vez un nivel de sofisticación muy elevado, pero que nos vayan a favorecer, que vayan a ser saludables. Y sobre todo también en donde la porción no necesariamente tenga que llegar a dejarnos mal, ¿no? Inmóviles o así que dices, no, ya no puedo ni respirar. Entonces tienen que ser porciones. Eso nos ayuda también al hacernos conscientes con este tema de los hábitos, de las creencias, del yo interior y todo lo que venimos hablando desde hace rato. Nos ayuda también a identificar cuál es la porción que mi cuerpo requiere, qué cantidad de alimento yo necesito para estar bien y mantenerme bien, ¿no? Entonces, esto del food porn sí, pues es una tendencia que no nos ayuda mucho, y podríamos también empezar a buscar alternativas más saludables con mucho contenido visual para que sea atractivo, ¿no? Para que sea atractivo. Sí. Okay. Sí, y es el reto, porque pues, a día de hoy, sin creatividad, si nos ponen una hamburguesa de este lado y un brócoli de este otro, va a ser muy difícil que nuestra tendencia natural nos lleve al brócoli, ¿no? Pero bueno, precisamente se pueden generar recetas que tengan alimentos saludables y con aceite de oliva y pueda ser un alimento igualmente delicioso, ¿no? Claro, sí. Entonces esa es la tendencia. Muy bien. Y ya por último, y también como cierre, el último paso para cuando ya nos conocemos a nosotros mismos, y el conocernos, pues también muy vinculado a lo que estabas diciendo, ¿no? Saber lo que debemos comer cada uno de nosotros. Porque
yo ahora pensando, yo nunca me detuve a pensar cuánto era la cantidad que tenía que comer. Había un plato cuando era pequeño y mi madre o mi abuela me decían, pues te lo tienes que acabar. Y ya, y supongo que con la repetición, pues al final era capaz de acabarme ese plato y no era tal vez la cantidad que yo necesitaba, ¿no? Entonces, y en los restaurantes, pues nos dan un plato de un tamaño y no pensamos si es mucho o poco para nosotros. Es bueno, lo que está en el plato hay que terminarlo, ¿no? Creo que esa frase sigue pesando en nosotros y tal vez no nos está favoreciendo, ¿no? Sí, claro. Sí, es muy común eso. Entonces es empezar a tener conciencia de nosotros mismos, empezar a analizar cuáles son esos hábitos que no nos están funcionando y cómo convertirlos, cómo transformarlos en otros que sí nos sirvan, y de la misma forma cómo modificar las creencias que no nos están llevando a tener un peso y un estilo de vida saludable. Y por último, cuando ya tenemos todo eso, lo que necesitamos es una serie de metas y lo que necesitamos es claridad a la hora de saber cuáles son los pasos que vamos a dar, ¿no? Cuál es el estilo de vida que queremos, cuántos son los kilos que queremos pesar. ¿Qué nos comenta sobre las metas? El tema de las metas es muy importante porque tendemos también a establecer metas muy poco realistas a la hora de definir cuál es el cuerpo ideal, cuál es el peso ideal. O sea, tendemos a ver una fotografía que nos pareció atractiva de un cuerpo como el que yo quiero tener, y no necesariamente es el cuerpo que tú puedes tener, porque tu genética, tu estatura, tu complexión, muchas cosas nunca se van a poder transformar en algo que tú no eres, ¿no? Entonces, lo primero es empezar estableciendo metas que sean realistas y que vayan conforme a lo que tú eres, y para eso nos ayudó todo este autoconocimiento del que habíamos venido hablando y demás, ¿no? La otra cosa es que es muy importante que la gente en general entienda que el cuerpo perfecto es el cuerpo sano, no el cuerpo que se ve más delgado o que se le saltan los huesitos de aquí, o sea, cosas muy específicas en las que nos fijamos de repente, pero que no necesariamente hablan de un estado óptimo de salud de esa persona, ¿no? Entonces, tenemos que tener como meta última que el nivel de salud que tengamos sea adecuado, porque si esa es nuestra meta, entonces todo lo vamos a alinear en función de ese objetivo que tenemos. Lo que sucede también cuando no es así, cuando es solamente una cantidad de kilos, no importa cómo, la cantidad de kilos es la meta, se nos atraviesan muchas cosas que nos distraen de esa meta y que nos ofrecen soluciones mágicas, cremitas maravillosas, dietas relámpago, bebidas milagrosas, o sea, una serie de cosas que prometen ayudarnos a lograr eso, pero que no necesariamente, como nuestra meta no es la salud, no necesariamente van en función de la salud, sino nada más de conseguir esos 5, 7, 10 kilos que quieres perder, ¿no? Entonces... Y aparte en un tiempo siento que cada vez más corto, ¿no? Y cada vez para vender, supongo que las revistas o en redes sociales te ponen más kilos en menos tiempo, sí, ¿no? cada vez como más. Si eso fuera algo pues sano y saludable, y sabemos que es todo lo contrario. Todo ¿no? lo contrario, porque además, en función de crear esto y de generar mayor compra, estamos acostumbrados a tener soluciones rápidas para todo en la vida, ¿no? Y cada vez es más fácil lograrlo, cada vez los vuelos duran menos, un correo lo puedes mandar en el segundo que tú quieras desde tu teléfono, o sea, como que todas estas cosas nos vuelven impacientes en todos los aspectos. Entonces, querer conseguir un objetivo de peso es decir, bueno, si en un mes es la boda, en 15 días me pongo a dieta y entonces lo voy a lograr, ¿no? Entonces, como tenemos que cambiarnos ese chip y de verdad entender que si nuestro objetivo es la salud, el camino también es mucho más llevadero, porque ya no estás pensando solo en cuántos kilos tienes que perder, sino esos kilos tienen que venir probablemente de grasa y no necesariamente de músculo y agua, que es lo que perderías con un remedio mágico, ¿no? Empiezas a pensar más también en tu salud mental, emocional, en generar un cambio de hábitos, en un cambio de creencia, y entonces todo empieza a favorecer que vayas consiguiendo cada vez un pasito más, y que además sea mucho más sólido y mucho más difícil volver a donde estabas, porque así como fue fácil con el remedio mágico bajar 5 kilos, lo subes y subes 7, 8, 10, o sea, rebote, y termina siendo más de lo que habías perdido. Entonces,
vamos comprometiendo nuestra salud para lograr objetivos que no son realistas y que no empatan con lo que deberíamos de estar buscando para nuestro cuerpo, ¿no? Entonces, esa es una de las cosas que tenemos que pensar y analizar muy bien. ¿Cuál es tu meta? Y cómo la vas a lograr, y como tú dices, cuál es el precio que vas a pagar, ¿no? Y en cuánto tiempo lo quieres generar, y así, ¿no? Okay. Sí, pues al fin y al cabo, cualquier proceso de coaching o proceso de desarrollo personal siempre va alineado a un plan de acción y a tener en consideración unas metas a lograr. Y esas metas, la propia palabra meta ya lo dice, ¿no? La M de medible, la E de... es decir, que sepas cuántos kilos vas a bajar. ¿no? O sea, que sea algo claro y un compromiso también interno, ¿no? La E, que sea específico, eso, qué acciones voy a tomar y qué acciones que efectivamente, como bien decías, que sean sanas, que sean saludables, ¿no? Y específico puede ser, pues, ir más horas en gimnasio, ir modificando esos hábitos de alimentación, ir haciéndolo paso a paso, es un proceso y no podemos... No existen las dietas milagrosas de en 2 días ya bajo muchos kilos, porque no tiene un sentido benéfico para nuestro cuerpo a largo plazo, ¿no? A lo mejor sí, si dejamos de comer una semana seguro que vamos a bajar, pero eso nos va a llevar a una serie de problemas de salud mucho más graves, ¿no? Claro. Entonces, ir viendo ese equilibrio, ¿no? La T de en tiempo, ¿en cuánto tiempo quieres hacerlo? Y ojo con no caer, justo con lo que estaba comentando Mariana, de como en 2 meses es la boda o la famosa operación bikini, pues que ahora tengo que bajar mucho peso en muy poco tiempo, ¿no? Entonces, que sea algo programado y a lo largo del tiempo, que sea un proceso y que va a durar el tiempo que deba durar, que te funcione a ti, en la forma en tu metabolismo y en la forma en la que procesas los alimentos. La A, que sea alcanzable. Tampoco se trata de tener unas metas irreales o no realistas, ¿no? Y entiendo que muchas veces nos dejamos llevar por imágenes de fotografías, de modelos, pero claro, en esa fotografía solo vemos ese momento, no vemos todo lo que la persona tuvo que hacer para ejercitarse y para llegar a esa situación, ¿no? Y esa situación tampoco es muy difícil que permanezca en el tiempo, ¿no? Sí, claro. A nivel de hombres como muy musculados, pues bueno, es todo un proceso que llevan, si van a grabar una película, 6 meses o un año, se están preparando exclusivamente para tener ese cuerpo en esas escenas y un mes después ya tienen que cambiar, ¿no? Sí, entonces, claro. A veces nos quedamos esa es la imagen que me gustaría tener siempre y pues los precios a pagar van a ser muy elevados, ¿no? Porque además resulta en mucha frustración, o sea, la gente no lo logra y no lo ha logrado 7, 10, 15 o no sé cuántas veces que lo han intentado a lo largo del tiempo y siempre es más frustrante porque no vas a llegar a ese objetivo porque no es realista, no es alcanzable. Y al frustrarte, normalmente tendemos a hacer exactamente lo contrario. Como ya lo intenté, ya fui al gimnasio, ya comí bien o intenté comer bien y no funcionó, pues regreso a las grasas, regreso a los carbohidratos, regreso a comer como comí antes, ¿no? Sí, claro. Y eso acaba, pues obviamente, perjudicándonos todavía más, ¿no? Sí, claro. Y por último, la S de sentido positivo, ya lo comentaba anteriormente. La meta debe ser algo que quieres conseguir, no algo que quieras dejar de hacer o que quieras eliminar en tu vida. Y eso tiene más que ver con la forma en la que visualizamos nuestro futuro, el futuro que queremos, la vida que queremos tener. Por tanto, visualízalo de una forma que te apoye, que sea desde lo que sí quiero lograr, desde el cuerpo saludable y sano que quiero conseguir en mi vida. Entonces, tenemos ya los 4 factores fundamentales para realizar cambios en nuestra alimentación, en nuestro estado físico, en nuestro estado de salud. En la primera, nuestro yo interno, es decir, conócete para conocer la forma en la que respondes, cómo comes, la forma en la que responde tu propio cuerpo cuando a veces sientes que tienes hambre y tal vez no sea hambre. En segundo lugar, los hábitos, la repetición de acciones, cuáles son los pensamientos y las ideas que son inconscientes, que no te están funcionando y cómo las puedes modificar. Por otro lado, en tercer lugar, las creencias, cómo estás viendo el mundo, cuál es el filtro bajo el cual ves tu realidad y que hay algunas creencias que seguro no te están apoyando. Hay gente que dice, su creencia es no puedo bajar de peso, no soy capaz, no, mi cuerpo no me lo permite. Y ahí detrás hay una creencia enorme.
que se puede trabajar, se puede transformar y a partir de ahí podemos generar un plan de alimentación que sí te permita esa modificación, ese objetivo. Y por último, metas claras, metas realistas, metas específicas. Con estos 4 procesos, con estas 4 bases, creemos, y dime si nos está faltando algo, como que los elementos fundamentales para llevar a cabo un cambio realista y real y saludable en nuestro cuerpo. Claro, y que perdure en el tiempo, que finalmente... Que sea, exacto, que sea algo a largo plazo, ¿no? Porque otra de las cosas que a veces pasa es que cuando hablamos de dieta nos suena, yo estoy de dieta, pero es 1 mes o 2 meses o 3 meses, ¿no? Y cambiar la idea de que la dieta es algo a lo largo de nuestra vida. Sí. ¿No? Bien, pues esperamos que te hayas llevado una base, una serie de ideas que te funcionen para ti, para tu vida. Esto de lo que hemos estado hablando en realidad es una probadita, y creo que la palabra le queda bien, de un programa, un taller que desarrollamos conjuntamente entre Nutramos y AB Coaching, que se denomina Taller Vivencial de Nutrición y Coaching. Y justamente, creo que lo estás viendo en pantalla, el sábado 22 de septiembre, vamos a tener la oportunidad y el placer de estar nuevamente, es la 3ª edición, la 3ª vez que lo damos. Si estás interesado, te vamos a pedir que por favor en tus comentarios o nos escribas ahí en la dirección de correo, en el teléfono, y te vamos a enviar mucha más información de lo que vamos a trabajar en ese taller. Pero las bases son las que ya has visto anteriormente. Vamos a trabajar en tu yo interno, en quién eres y cómo reaccionas. Vamos a trabajar en los hábitos. Vamos a hacer que tomes en cuenta cuáles son esos hábitos que tienes y por cuáles los podrías cambiar. Vamos a trabajar en tus creencias, las que te están impidiendo lograr el peso que quieres, y vamos a acabar con un plan de metas concreto y específico para que te vayas a casa ya no solo con las herramientas, sino que lo lleves a la acción en ese mismo día. Es una experiencia para mí y creo que para los alumnos que han pasado padre, mucha dinámica, nos lo pasamos muy bien, también nos vamos a comer y evaluamos la forma en la que estamos comiendo, en si estamos tomando en consideración la forma en la que comemos y pensamos en eso, y pues creo que hasta ahora ha habido buenos resultados, ¿no? Por las muy experiencias. Bien, la verdad es que sí. Entonces, pues bueno, te invitamos a que vengas, a que lo conozcas, a que lo pruebes, escríbenos. Si tienes más dudas, si tienes comentarios, si hay cosas que quisieras saber sobre el tema de alimentación, cosas específicas, bueno, sí entendí esto, pero hay algo que todavía no me queda claro, o en mi caso, por favor, escríbenos, márcanos, deja tus comentarios en YouTube, y de todos modos te recomiendo que visites la página de Expert TV, que nos sigas en redes sociales, en Facebook, que dejes de ver tantas fotos de food porn, y que nos sigas en nuestro programa de Inicia tu Camino. Mi nombre es Alex Vidal, director de AB Coaching. Nuevamente, muchísimas gracias, Mariana, por acompañarnos el día de hoy. Gracias. Es un placer y espero que puedas estar pronto nuevamente por aquí. Con mucho gusto. Siguiendo y hablando de nuevos temas vinculados con la nutrición. Nos vemos la próxima semana. Muchísimas gracias, muy buenas tardes, días, noches, en función de cuándo estés viendo este programa. Hasta pronto.